Muy buenas gente, bienvenidos al canal y a la web. Hoy estamos con el señor Mayorcete, el cual sube variedad de, Hola, buenas. que tiene varios canales. Tiene Mayorcete Gaming, en el cual sube variedad de juegos y especialización en estrategia como Age of Empires y Total War. Mayorcete 2, en el cual sube variedad de anime, recomendaciones, reactions, etcétera. Mundo Warhammer, Humor Mayorcete y Battlefront ESP. Así es. Bienvenido, señor Mayorcete. Bueno, si le parece bien, empezaremos conociéndonos un poco mejor. Por supuesto. Empezaremos, por ejemplo, hablando sobre usted, para que todo aquel que quiera saber más de usted, que no, tenga aquello que sabe. Empecemos, pues, con su tema dominante, que sería PC, en el cual está mayormente especializado en los juegos. Eh, ¿Cómo empezó usted a jugar, por ejemplo, títulos como Age of Empires y Total War? Pues yo me acuerdo que, bueno, mi padre, bueno, pues era doctor en telecomunicaciones y tal, y bueno, en un mundo en el que todavía no estaba muy asentada la tecnología, vamos a decir, que no era normal, digamos, en aquel entonces, años 90 tener todo su PC y demás, pues sí que era algo más o menos común dentro de mi familia. Y bueno, pues mi padre jugaba a videojuegos, más adelante mi madre jugaba a videojuegos, entonces yo como niño pequeño me sentaba entre los dos y los veía jugar. Hasta que, bueno, en un ordenador o en el otro me dejaban jugar. Y ahí, bueno, pues empezó todo en torno a mis 7 años, por lo menos que yo me acuerde. Básicamente, mi padre dejándome jugar Age of Empires y yo viciándome. Bueno, realmente ese fue, digamos, uno de mis juegos, por así decirlo, más adulto, de los más adultos que hago jugar de primero, ¿no? Por el principio, Sí. porque realmente lo primero que jugué eran juegos de disquete de Disney. Esto es Rey León, Aladdin, juegos de plataformas, básicamente, Hmm, que sí jugaba en algunos de los primeros, digamos, PCs que tuvimos en casa. muy bien. Eh, ¿Qué fue primero, Age of Empires o Total War? A ver, ¿qué pasa con todo esto? Yo soy fiel a Total War como el que más, Hmm, ¿vale? Yo empecé a jugarlo con el Medieval 2, jugué al Rome 1 también para ver cómo era y desde entonces, lo he dicho, de Medieval 2 a hoy en día he jugado todos los Total Wars. Me encanta, lo amo y creo que no hay nadie en todo YouTube, por lo menos, que haya dedicado más tiempo a estas sagas que yo, porque es que tengo más vídeos que nadie, es que es así. Pero es que Age of Empires es una saga que llega atrás en el tiempo desde 1997 y me ha marcado, digamos, la infancia. hmm, Entonces es algo que tengo, digamos, anclado casi a los huesos de lo que es mi alma más gamer. hmm, Entonces, de acuerdo. Us- em, Siguiendo con el tema, ¿usted actualmente, aparte de estos dos títulos, está interesado en subir alguno similar en cuanto a estrategia, por decirlo de una forma, que no sea Age of Empires o Total War? ¿Alguno así que le llame la atención, que haya visto o parecido a esos dos? hombre, lo que sí he hecho es, como últimamente tampoco han nuevos de RTS que me llamen bien la atención, Mm, fuera del 0AD Empires Ascendant, que es como un Age of Empires, pero gratuito, desarrollado por un equipo muy, muy interesante. mm, Lo que estoy haciendo es buscar, digamos, clásicos. Entonces, estoy trayendo de vuelta a mi vida juegos que a lo mejor he jugado muy poco o de los que solo sabía de su existencia, pero que no había disfrutado hasta el día de hoy y que son clásicos para mucha gente. Esto es Imperium 3, esto es Empire Earth, Rise of Nations, a eso me refiero. mm. Y bueno, seguir básicamente pendiente, intento seguir pendiente de cualquier novedad que haya en torno a estos juegos y más, como Batalla por la Tierra Media 2, Un por si salen clásico. remasterizaciones y demás, que me motiva a mí mucho y también a todo mi público, por supuesto. ¿Ha pensado usted alguna vez, cómo se dice, jugar las campañas que han sido diseñadas, por ejemplo, por fans de la Batalla por la Tierra Media 2, los mapas de historias creadas por fans, es decir, como mods aparte dentro del mismo juego? Ah, El problema con Batalla por la Tierra Media mm, es que es un juego que no ha sido, digamos, portado o metido, digamos, a Steam. Entonces no existe una mod workshop que realmente invite a meter modificaciones. Los juegos, digamos, más antiguos que no están dentro de este mundillo, lo dicho, de subida y bajada
y eficiente, digamos, de mods, Mm. son muy engorrosos para hacer ese tipo de cosas. Entonces, con Batalla por la Tierra Media 2, el tema de los mods me lo planteo muy poco, porque he llegado a instalarme mods, pero no siempre me han funcionado o no en todos los Mm. sistemas operativos los he hecho funcionar correctamente. De hecho, intenté instalarme mods hace tampoco demasiado por la Tierra Media 2. Desistí y me puse a jugar el juego totalmente vanilla, el origen. Mm. Luego también has subido bastantes vídeos relacionados con la estrategia de el Star Wars Imperio en Guerra. Un gran, Emperor War, sí. sí, un gran título, la verdad. ¿Qué Sí. piensa usted del título como tal después de los años que tiene? Es decir, que haya gente que aún hoy en día lo busque para jugarlo, se especialice en hacer mods para el mismo y que dediquen tanto tiempo después de tantos años después de su lanzamiento a seguir haciéndolo crecer y hacerlo mejor. Bueno, pero ¿qué pasa con ello? No, ¿cuál es su opinión respecto al título? Bueno, pues lo que primero que se me pasa por la mente es muchísimas a la hora de poder disfrutar de una comunidad de modders tan poderosa, tan fuerte, tan brillante. Porque no solo es Star Wars el Imperio en Guerra, sino es Star Wars el Imperio en Guerra, es Star Wars Battlefront, es KOTOR. Algunos de los juegos más modificados de la historia son de Star Wars. Mm. Y esto es comprobable porque la página moddb.com tiene ciertos juegos, como a lo mejor los más trendy. Y básicamente, para resumir, los mods son GT San Andreas, Battlefront 2 de Pandemic y Mountain Blade Warband. Es lo que más se ha llegado a modificar. De lejos, de muy lejos. Eso y quizás el Medieval 2. Vale. Eh, Bueno, y por supuesto, los juegos de Bethesda. O sea, Skyrim, Oblivion y cosas muchísimo. Respecto a PC, ¿por qué lo considera, por decirlo así, la mejor plataforma o a la que más No es dedicarle? que la consideres que es la mejor, o sea, la única Mm. consola es por no tener la suficiente pasta como para pillarte un PC. Mm. Es que no hay más, o sea, PC Master Race, pero no por cultura, no porque, no, es que me gusta el PC y no me gusta lo demás, no, es que es lo mejor, es lo más potente, es lo que tiene más espacio, es lo más personalizable, no tiene igual, o sea, una consola no puede competir con PC, no puede, es imposible. La única manera de preferir una consola, lo he dicho, es por cuestiones económicas. Mm. Claro, porque también hay, por ejemplo, personas que disponen, por ejemplo, en mi caso, por ponerme de ejemplo, que simplemente pueden disfrutar de consolas debido a que, por ejemplo, un ordenador para jugar juegos de alto rendimiento no les sale a cuenta debido a que un ordenador de ese tipo le puede costar miles de euros fácilmente, en cambio una consola te sale por un tercio del precio original de un PC. Efectivamente, pero es que claro, o sea, son muchas cosas. Primero, incluso si no me dedicase a YouTube, utilizaría el PC para trabajar. Entonces, para mí es una doble herramienta. Me sirve para divertirme y me sirve para trabajar. Entonces, para mí no es algo cuestionable. O sea, lo último que hice en cuestión de cosas que me compré en los últimos meses fue un portátil. 2.000 euros el portátil. Uf. Pero claro, me permite correr cualquier juego y demás. Entonces, comparativamente es insuperable. Pero evidentemente tienes que poder permitirte eso. Es un buen salvaje. Podríamos decir que invertir en PC es una apuesta de futuro de si te dedicas al mundo del internet o al... Bueno, tampoco es una apuesta de futuro, por así decirlo, quiero Mm. decir. O sea, si te dedicas a los videojuegos, evidentemente es una apuesta presente, Mm. porque tú vas a tener que siempre vas a tener que llevar a tu PC a un nuevo nivel o comprarte otro PC mejor. O sea, te puede durar un X número de años, como las consolas. Es lo malo también de este asunto, que es perecedero. Sí, Entonces siempre se va a quedar atrás, se va a quedar obsoleto. sí. Lo malo es el problema que tiene tanto PC como las consolas es que hay que ir renovándolo cada X tiempo debido a que o el sistema no soporta lo nuevo o debido a que se ha quedado Es obsoleto. todo, es todo. Sí, sí. Es el procesador gráfico. Y si no es todo eso, es que los juegos ahora pesan una barbaridad y necesitas más discos duros. Mm. Entonces, al final es absolutamente todo. De acuerdo. Eh, Es una putada, pero bueno, el que se quiere centrar en ello y puede
encontrar en el PC básicamente una base de entretenimiento y de posibilidades. Vale. Dejando de momento los videojuegos a un lado, es bien sabido que usted también pues se dedica a, bueno, disfruta de cosas como por ejemplo el anime. Sí, Ha estado, bueno, sé que ha estado usted en Japón. Eh, un par de veces, sí. ¿Volvería a ir y visitar ya zonas que que no ha visitado? Oh, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que tiendo a quedarme sobre todo en Tokio, que es donde conozco a un poquito de gente, y también que me parece una ciudad enorme, porque tampoco, a ver, yo diría que no te aburres con Tokio como te aburrirías con Madrid, pero no te vas a aburrir con Madrid, es una ciudad también enorme, pero es que Tokio es una ciudad de 20 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que el país tiene en torno a 100 millones, un quinto de la gente de Japón vive en Tokio. Entonces, hay pocas razones para salir de Tokio. Tienes Kioto, tienes algunos otros sitios, por supuesto, habrá lugares bellísimos y puede que algún día los visite. Pero todavía estoy convencido de que Tokio me esconde muchísimas cosas. Vale. Si usted ha estado solamente en Tokio, ¿ha visitado el pueblo cercano llamado Nikko? No recuerdo. He estado muy en Tokio Centro. Te puedo hablar de barrios, pero no puedo hablar de pueblos en principio. De El acuerdo. único pueblo de Tokio que he llegado a pisar ha sido Narita, pero por incluso necesidad, porque es que ahí está el segundo aeropuerto de la ciudad. Vale, de acuerdo. No, más que nada porque como sé que usted ha viajado hacia allí y Nikko es una especie de parque temático, por decirlo de una manera, era para saber si había visitado esa zona y que nos diese sus experiencias, pero si no, No, en absoluto. He estado por todo el centro de Tokio. La última vez me hospedé en torno a Gotanda, zona de Shinagawa. Y bueno, ¿qué puedo decir? Me he pasado un montón por Akihabara, he disfrutado de barrios como Harajuku, que es precioso, muy interesante. mm, Y bueno, cuanto más tiempo estás ahí, más aprendes, digamos, a fundirte un poco con todo lo de alrededor y realmente mm, a aprovechar las cosas, a, yo qué sé, ir de noche, conocer ciertos recovecos y pillar tus buenos gustos. De hecho, yo no es que vaya, digamos, a modo de turista a hacerme 4 fotos, sino que básicamente lo que voy a hacer es, bueno, lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo es vivir pequeñas temporadas. mm. Es, ¿cómo decirlo? ¿Es realmente Tokio como lo pintan en los animes en cuanto a la zona, distribución, calles, gentío? ¿O es simplemente... Según tú, ¿cómo lo pintan los animes? No, me refiero al... No, no hay chicas mágicas volando No, no, salvando a... no, no, no me refiero a Sí, eso. eso es lo que... Me refiero al gentío en sí, a la distribución de las calles, el gentío en sí en Akihabara, en... Sí, bueno, a ver, te das cuenta cuando llegas a Porque hay, Japón, hay cuando ciertos animes... empiezas además a recorrer. O sea, hay barrios más residenciales, hay calles principales, pero cuando ya recorres un poco de la ciudad te das cuenta de que efectivamente los animes se basan fuertemente en todo lo que ve el japonés en su vida diaria. O sea, en ese aspecto los escenarios son perfectamente fieles. De hecho, te das cuenta que forma un poco parte de lo que es el cliché del anime y es mostrar en cierto modo un background, una base de lo que es el día a día japonés normal y corriente. Mm, Lo dicho, hay muchos barrios y cada barrio ya digamos unas situaciones distintas, tanto por densidad como yo que sé. Es que también depende del momento del día en el que vayas, día también de la semana. mm, De hecho, una cosa que me sorprendió, una de las últimas veces que me pasé por aquí, Javara, la calle estaba totalmente cortada. Tú podías andar de lado a lado y no había ningún coche por medio. Y es que al parecer, algún día a la semana o tal, pues eso se corta. Y es todo en plan rollo viandante. mm, Entonces, bueno, también hay momentos, pues eso, como comento, mm. que a lo mejor la gente está más trabajando, tal y cual, pero sí, a ver, está densamente poblado, hay muchísima gente. Claro, como luego encima también las casas o los espacios son más cerrados, pues todo está como un poco más apegotonado. Y encima también, aunque no están tan acostumbrados a salir en sábado y domingo en concreto, tienen mucha más cultura de salir de lunes a viernes por la tarde después de sus trabajos o después de los estudios. Entonces, hay mucha vida en la calle. Se siente que está más densamente poblado que cualquier otra capital, a lo mejor europea, normal y corriente. Vale. ¿Tiene alguna buena experiencia o algún buen recuerdo que siempre se le venga a la cabeza cuando piensa en sus viajes a Tokio? Algo que le marcase la primera vez que fue y siempre que va lo recuerda como algo importante.
Ahora mismo no. Sí que, yo qué sé, he tenido muchas experiencias pues muy bonitas por ahí. Y no sé, desde lo más tranquilo, desde tomarme algo en algún café hasta salir de noche por ahí de fiesta, pues son experiencias bastante únicas. La verdad es que es un poco una locura llegar a Japón y vivir la noche de Shibuya, por ejemplo, porque en algún momento giras sobre ti mismo y te dices hacia adentro, en plan, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo he acabado yo aquí? Es algo que a lo mejor no me planteaba ni hace a lo mejor 10 años, no ya porque no pensaba que pudiera llegar a hacerlo, sino porque es que a lo mejor ni siquiera por aquel entonces tenía formados los gustos de plantearme estar allí. Pero la cosa es que es mágico, porque yo he tenido la suerte de poder viajar por bastantes lugares del mundo. He visitado Moscú, he estado en Italia, Francia, Inglaterra, he estado en Estados Unidos, estuve 2 años viviendo en Guatemala, entonces he visto mucho mundo. Y cuando vas a Japón, vas a Tokio, te das cuenta de que es algo radicalmente distinto. Esta no es la típica cultura occidental a la que estamos, digamos, acostumbrados. Son Esto que un tiene mundo aparte, tintes muy podríamos fuertes. decir, ¿no? Es un mundo aparte, o sea, tú te vas a Francia, puede que hablen otro idioma, puede que te encuentres Disneyland en París, pero al fin de cuentas es la misma mierda. O sea, somos europeos y vivimos a pocos kilómetros los unos de los otros. Cuando tú, vamos, te pegas ese viaje de 14 horas en avión, y eso, si es vuelo directo, y te plantas allí, es otro rollo. La gente es otra gente, las construcciones son otras construcciones, las formas de ser educados son otras también. Las consideraciones, las formas de resolver un problema que tienen incluso la gente allí es que es otra. Incluso el mero hecho de decir, me voy a tomar un dulce, tampoco es lo mismo, porque, por ejemplo, para ellos es mucho más importante que un dulce sea bonito, que sea resultón, que sea mono, más allá de que sea realmente muy, muy dulzón, que no suelen ser tan dulces como en España. Y te das cuenta de esas diferencias culinarias. Yo cuando estuve en Rusia, por ejemplo, me di cuenta de que cocinan como la mierda, hacen todo fatal. No vayáis a Rusia con ganas de comer porque os vais a decepcionar. Y les encantan las sopas y tener todo caliente porque la finalidad de la comida, más que alimentar bien o ser degustada, es calentarse porque pasan puto frío. Y en Japón, aunque sí es cierto que hay lugares muy buenos donde comer y hay comida muy sabrosa y buenos oriente, hay mucha especia por todos lados, sí que te das cuenta de que para ellos la preparación es quizás lo más importante de todo, de cómo sea, digamos, de visualmente atractivo el propio plato. Pero de hecho, algunas de las mejores comidas que he podido, digamos, disfrutar en mi vida fueron en Japón. El yakiniku, por ejemplo, la barbacoa japonesa, para mí es lo mejor que he llegado a probar nunca jamás. Ha dicho usted que ha viajado por muchas zonas del mundo. ¿Hay algún país o zona de algún país que le interese visitar y aún no haya tenido el placer de ir? Sí, me gustaría, a ver, me gustaría pasar más tiempo en Italia. O sea, Italia me parece un país con muchísima historia, con muchísima cultura, digno de ver, digno de disfrutar. Me parece, en cierto modo, digamos, un país romántico de verdad y no como Francia, que tiene mucho el San Benito. Pues eso, me gusta ese romanticismo y ese toque un poco más mediterráneo. O sea, realmente cuando he estado en Italia me he sentido como en casa, me he sentido como en España, solo que con la gente hablando un poco raro. Y me gusta, pues eso, revisitarlo, pero más allá de todo eso, me gustaría quizás a lo mejor algún día pasarme por Grecia quizás, pero sobre todo, me moriría por ir a Egipto. Me encantaría algún día dejarme caer por Egipto porque me encanta la egiptología, me encanta la historia y quiero tocar, digamos, esa historia. Quiero formar parte. O sea, querría visitar, por decir así, las pirámides, ¿no? La zona de Giza y toda esta zona concurrida que tiene Las más... pirámides, los templos, los museos, los hipogeos, cualquier cosa que huela a egipcio, vamos, no sabes cómo me rentaría eso para el Instagram, por decirte algo. Me encantaría. Me han gustado los egipcios desde que tengo uso. ¿Qué civilización le parecería más interesante estudiar, por decirlo de una manera, en cuanto a los viajes? ¿La romana, la egipcia o la griega? Yo creo que el caso de tener
unas culturas que son pues cercanas a las nuestras porque somos los herederos de las mismas, o sea, quiere decir griegos, romanos, lo vuelve al mismo tiempo quizás menos misterioso. Egipto yo creo que tiene un encanto doble porque es una fuente, es una cultura de la que tenemos bastante información, pero que al mismo tiempo es muy antigua. Entonces es un caso, yo creo, especial. No tenemos tanta información de asirios, cananeos, tan siquiera fenicios. O sea, es una civilización que va muy atrás en el tiempo y de la que, sin embargo, existe muchísima información y aún hay muchísima por descubrir. Hay muchas cosas que no se saben. Se habla de una cuarta pirámide más de entre las de Giza, que hoy en día no existe, porque a lo mejor en el siglo XVIII-XIX se deshicieron de ella para construir otras cosas. Se habla de que, para empezar, no se sabe de dónde provienen los egipcios. Existen teorías genéticas y más que apuntan a que vienen del occidente africano, pero como encima el continente pues, también se supone que ha evolucionado en tema eterno y demás, pues no se sabe exactamente de dónde salen los egipcios. Hay un montón de misterios bastante interesantes, pero existe al mismo tiempo muchísima información. Hay mucho también, os digo, por excavar todavía, pese a todo lo que se ha llegado a excavar, hay muchísimo por descubrir. Algo que también le sucede con toda la pena del mundo a las culturas mesoamericanas, con la diferencia de que no hay tanto interés ahí, hay mayores dificultades y menos inversión. No es lo mismo cavar en el desierto que cavar en una jungla. Yo he estado en Tikal y Tikal es la punta del iceberg. O sea, a lo mejor tienen muy claro que podría haber sido la más importante de los mayas y demás, pero aún así está todo pésimamente cuidado porque no hay suficiente mano trabajando ahí. O sea, la selva se lo come. La selva se come las pirámides. Sí. Literalmente. Entonces, usted, por decirlo de una forma, es por decir así, seguidor de conspiraciones, por decirlo de una forma, de quién construyó las pirámides y cosas de estas. ¿Les gusta ese tipo de temario? A ver, soy un seguidor de eso, pero yo soy un seguidor de la historia. Y la historia, al fin de cuentas, es una construcción cultural también. No es lo mismo la historia de verdad, o sea, lo que realmente ocurrió, a lo que nos cuentan y todo. Hay que cogerlo con pinzas y analizarlo. También, por ejemplo, las líneas a lo mejor de reyes egipcios se revisan constantemente. Es un puzzle enorme y cuanta más información se tiene, más se cuestiona lo que queríamos antes. Entonces, yo soy consciente de cuál es a lo mejor la vía más normal y mainstream, pero también me informo de cualquier posible teoría a lo mejor curiosa o alternativa que pueda aportar, digamos, bueno, pues incluso unas conclusiones más que cuadren más, ¿no? Con lo que cabría esperar. De acuerdo. Hay cosas que sencillamente no cuadran. Para empezar, bueno, te dirán que la pirámide de Keops es de Keops. Para empezar, no se sabe ni tan siquiera quién coño la construyó. La esfinge tampoco se sabe de dónde sale. De hecho, se podría decir que los egipcios se la encontraron. Se piensa que incluso la cara de la esfinge fue tallada y que no estaba allí originalmente. Muchas cosas. No se sabe. O sea, por ejemplo, luego, claro, la cultura egipcia se extiende más allá en el tiempo. ¿Por qué no construyeron pirámides o edificaciones, digamos, imagínate, más grandes, más suntuosas, más... No, hubo como un declive de toda esa cultura y luego ya pues podríamos hablar de lo que serían, por ejemplo, las diferentes humanidades, periodos de climas tecnológico y cultural que acabaron perdiéndose. Y eso no son magufadas, no son teorías de la conspiración. Sencillamente el renacimiento después de la Segunda Guerra Mundial, se me había ido de la pinza. El renacimiento después de la Edad Media es una segunda humanidad, básicamente. La Edad Media durante siglos es tiempo perdido en muchos aspectos. Es cierto que la industria del metal, o sea, el conocimiento del metal, el trabajo en torno al tema de los caballos y toda la tecnología que tiene que ver con la caballería fueron cosas que avanzaron y algunas cosas sí que se descubrieron, pero hubo mucho que se perdió, mucha literatura que se perdió, mucho avance social que se perdió. Entonces, del Imperio Romano al Renacimiento, un parón de muchísimos años. De acuerdo. Vale, vamos a pasar ahora a la parte final, ya que si no, tampoco te quiero entretener aquí toda la noche. Vale. No, y haces bien también hacer entrevistas.
es malo para, bueno, retener la atención. Sí, sí, mejor una entrevista de media hora y si quiere la gente más, pues ya se me va a hacer una segunda en lugar de una hora entera. Exacto, exacto. Vale, pues vamos a pasar a Star Wars, por decirlo de una manera, que es otro de los temas que abarcas muy bien. Ujú. Y vale, teniendo en cuenta cómo está encaminándose el actual Star Wars Battlefront 2 en sacar más contenido, centrarse en las guerras clon, que es lo que mucha gente lleva desde el principio del juego pidiendo. Se ha confirmado, por ejemplo, nuevos personajes como el General Grievous, el Conde Dooku, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi. ¿Piensas que aparte de estos nuevos personajes se podría incluir algún otro de las guerras clon, pero que no sea tan famoso como estos cuatro? Hombre, se me ocurre Ahsoka Tano, Asajj Ventress, Jango Fett, Mace Windu, Ayla Secura. Sí hay unos cuantos que la verdad me gustaría ver. No sé si los veríamos. En el corto plazo creo que no. Pero todo depende de si van a sacar un Battlefront 3 de Electronic Arts y cuándo. Si el caso fuera que no, vamos a tener que esperar unos años, entonces quizás para después de Navidades a lo mejor podríamos ver algo en plan curioso, extendiendo aún la vida del juego un poco más. Mm. El Battlefield 1 de EA, digamos que se ve obligado a lo mejor inventarse cosas o a estirarse a sí mismo, pero creo que el universo de Star Wars mm, es muy completo y se puede profundizar muchísimo como para Mm. sacar más contenido. Pero bueno, de momento lo importante es que van a triplicar el número de personajes de las precuelas, porque anteriormente teníamos a Darth Maul y a Yoda, sin más, que deben de haber sido incluidos sencillamente porque serían quizás los más populares entre todos. Yoda por ser muy gracioso y diferente y Maul porque mola un... Sí. Y luego ya pues la gente estaba pidiendo a gritos, sobre todo Obi-Wan Kenobi y Grievous. Mm. Y luego ya tendríamos, estamos contando pues eso, Anakin y Conde Dooku. O sea, yo lo veo bastante. Podrían hacer más, pero esto ya habrá... Vale. Lo que sí que me he dado cuenta es que, por ejemplo, EA se está centrando mucho en los héroes Jedi, por decirlo de una manera, o Sith, y están descartando héroes, por ejemplo, como el General Rex de The Clone Wars, el Comandante Cody, que también es un fiel seguidor de Obi-Wan. Sí, pero yo creo que esto es sencillamente porque son personas nivel. O sea, realmente en cuestión de canon, Mm. claro, si tú partes de las habilidades que tiene cada uno de los personajes, es muy difícil justificar un enfrentamiento entre un usuario de la fuerza y alguien que no lo es. Mm. Entonces, por ejemplo, tienen que, vamos, comerse la cabeza para sacar habilidades que complementen a personajes que no tienen poderes de la fuerza. Por ejemplo, Han Solo tiene la carga de hombro, tiene la carga de detonita también. Mm. No significa carga en el mismo sentido, sino carga de hombro y lo Y dicho, y explosiva, explosivo. sí. Uh, pero claro, tú a un clon, ¿qué haces? Como poder puedes meter a 40 capitanes clon, pero vas a hacer siempre lo mismo, granaditas, alguna habilidad de combate cuerpo a cuerpo y por ahí no sale la cosa muy bien, sería un poco repetitivo. Y eso Mm. yo creo que ya de alguna manera se ha explorado un poco anteriormente en la saga Battlefront, de parte de Pandemic sobre todo. Mm. Sí. Entonces, de hecho, creo que se han partido un poco la cabeza para hacer interesantes a los personajes que no eran usuarios de la fuerza. Y lo han hecho muy bien, sinceramente. Porque es de una forma que sí que el personaje se ve a lo mejor lleno, o sea, se ve invadido por un aroma muy suyo, por un sabor muy suyo, Mm. pero tampoco tiene unas habilidades, un set de habilidades que le hagan parecer OP. O sea, está equilibrado, se puede jugar como cualquier otro personaje, pero desde el punto de vista canónico parece que encaja. Entonces, eso es difícil. Entonces, cuanto mayor número de personajes con pistolitas quieras meter, y así es eso, o sea, un clon es un clon. O sea, viene Darth Vader, le estrangula y fuera. Entonces, no tiene sentido ver esa competición, ese enfrentamiento tanto entre esos personajes, yo diría. Eso que me gustan mucho los personajes de los clones y tal, pero entiendo que no los saquen en absoluto. Antes sacarías a cualquier otro Jedi, a cualquier otro Sith o cualquier general de turno que no fuera ni un clon ni tampoco un droide. Vale. También se ha hablado mucho de que, por ejemplo, la facción de los separatistas faltan droides como podrían ser los droideka. ¿Piensas que con la actualización de Geonosis podrían incluir esta nueva unidad en el bando de los separatistas? ¿O que solamente es una Yo creo especulación que que sí. todo el mundo quiere? Yo creo que sí, porque si tenemos en cuenta
continuamente, Mm. pues metiendo personajes, metiendo mapas, pero hay algo que no han tocado y son los refuerzos en ese sentido. Entonces creo que es algo en lo que harían muy bien en innovar o meter más contenido. Y pues yo creo que no hace falta. Si yo fuera Electronic Arts, pensaría, realmente no hace ni falta sacar droidecas y magnaguardias. Con que saque uno de los dos, me corono porque la gente lo va a estar flipando. Y creo que los droidecas es algo que es muy distinto, vamos a decir, a todo lo demás. Y encima yo creo que es una gran insignia, algo muy distintivo, algo que nos recuerda mucho del Battlefront antiguo y traería muchísimas memorias. Porque el metajuego del droideca era muy curioso. Podía a lo mejor estar incluso OP y tenías que desbloquearte y demás, Sí. pero Yo... molaba eso de que cuando estuvieses en movimiento eras básicamente vulnerable, pero luego podías sacar las patas, el escudo y empezar a disparar y eras básicamente una especie de torreta móvil. Estaba muy guapo. Es pues eso, jugabilidad distinta más allá del típico Wookiee o el típico Death Trooper, que sencillamente es una unidad con 300 puntos de vida, que se suma más vida, tiene algún explosivo y ya. Creo que sería bastante original y daría para volver el juego un poco más asimétrico, si bien todavía se podría mantener, digamos, de alguna forma ese equilibrio. Yo, O sea, que no según sea todo tan mi igual, tan opinión, pienso que calcado de lado a los lado. Magnaguardias, creo que se llamaban, ¿has dicho? Pienso que sí que podrían Los aparecer, dado que al Magnaguardias. meter al General Grievous, este siempre va con su escolta personal de este tipo de soldado. Entonces es Sí. posible o entendible de que si meten a este héroe, también metan a sus refuerzos. Pero esto ya... Claro, es algo bueno, es una posibilidad, todo depende de si quieren hacerlo, pero desde luego encajaría. Nos han anunciado 4 héroes y un planeta, y quedan más cosas por anunciar. Entonces, yo no quiero a lo mejor hacerme demasiadas ilusiones, pero tendría sentido que por cada par de personajes hubiese un planeta y podrían meter efectivamente una unidad de refuerzo por cada planeta también. En ese caso, las agrupaciones serían Anakin y Conde Dooku para Geonosis con los droidecas, y luego serían los Magna Guardias, que serían con Grievous y con para Utapau. Pero claro, yo esto no lo puedo confirmar. Es intentar sí, adivinar. es más es suposición y asociación que más confirmación, la verdad. Y ya Sí, estamos metiendo bastante contenido, ¿eh? Nos estamos ya metiendo un planeta y 2 unidades de refuerzo sí, que no han pero sido confirmadas. que no están confirmadas, pero que dado lo que se sabe podrían acabar llegando. Lo que... Sí. Podrían Vale. aparecer. No lo veo Ahora, descabellado. dejando de lado Battlefront 2, vamos a hacer un par de suposiciones sobre el título de Respawn que fue anunciado en el E3. Sabemos que se nos dio el nombre, el Jedi Fallen Order. Y yo no sé si tú lo pensaste en su momento, pero a mí, cuando dijeron episodio 3 y episodio 4 se me vino a la mente el poder de la fuerza. ¿Piensas que quizás Respawn haya, decirlo así, enlazado el poder de la fuerza con su nuevo título o que sea algo totalmente independiente? No, me temo que no. Me temo que no, Mm, porque es una cuestión canónica. El poder de la mm, fuerza como algo canónico. Sin embargo, sí que va a estar ambientado en el mismo periodo y podemos imaginarnos cosas parecidas. Pues eso, un imperio, ahí digamos que empieza todo, un montón de tropas, armaduras mm. nuevas, troopers, a lo mejor enemigos medianamente exóticos, ya puedan ser cazarrecompensas, inquisidores o cosas así. Y lo hizo tropas de élite, o sea, sería un poco, yo creo, ese rollo, solo que en lugar de ser un aprendiz, digamos, secreto de Vader, Vale. seríamos un Jedi Will, Em, pero yo creo que el con, feeling estaría con ahí, la poca rescatar esa información que esencia. tenemos del título, eh, por decirlo así, ¿tú qué piensas que sería, o cómo piensas que sería el mejor método de desarrollar este nuevo título? En plan, historia lineal, de no poder decidir y... Tiene que tener una No, historia a lineal, lo que o me sea, no refiero puede no tener una es... historia lineal. A lo O que me sea, refiero es que Jedi Academy también el poder de la fuerza ante historias lineales. Entonces, a lo este que va me por la refiero misma senda, es juego de Jedi. Y hasta el momento que yo recuerde, no hay ningún juego de Jedi que no tenga a una lo que vengo historia a lineal. referirme es la historia lineal parecida a lo visto en el poder de la fuerza, de que el personaje había viajando entre los diferentes
mapas en los que vas a jugar, o que Sí, tendrá... sí, sí, sí. A ver, me costaría creer que van a hacer Mm, toda la acción en un planeta. O sea, es que eso no ha sucedido nunca. O sea, no recuerdo ningún juego de Jedi, o sea, lo digo, Jedi Knight con el poder de la mm, fuerza pasaban por diferentes planetas. Ahí está un poco la gracia. Al final de cuentas, si no pasas por los diferentes planetas, que en una historia de fantasía, sí, en una historia de fantasía serían como mm, diferentes regiones y diferentes ciudades, pues entonces le quitas un poco el encanto, ¿no? Habría que hacerlo muy mm, bien y profundizar muchísimo. Y eso creo que ya es el papel de otro tipo de juegos, como el que iba a ser el de, en todo caso, Star Wars mm, 1313. Y creo que eso le pega más a rollitos de mm. cazarrecompensas, contrabandista y demás. Se podría hacer, pero yo creo que va a Pero a pasar por lo varios. que me quería referir es en plan que nos den cierta libertad en el sentido de algo parecido a lo visto en, ¿cómo se llamaba? El Caballeros de la Antigua República, en el cual podías, sí, Que elegías a qué en planeta plan ir primero. con Hombre, es una misiones opción. secundarias y Es cosas una así, o opción, sea, una historia pero lineal como el poder de la fuerza con un principio, un fin y de ahí no puedes salir. Hmm, el Jedi Academy también podías elegir hmm, tus misiones en el orden que quisieras. Entonces, no lo descarto, pero tampoco lo aseguraría. hmm. No, no lo estaría esperando, por así decirlo. Pero Porque, estaría dada bueno. por ejemplo la Sí. repercusión que han tenido en estos últimos años los títulos con temática sandbox, y sobre todo los RPG que también han tenido Ujú. un boom en estos últimos años, y ahí cada título... Sí, son muchas cosas. Los Sí. sandbox, el multijugador y los juegos con contenido autogenerado que Hmm, se va expandiendo para que nunca acabe, son cosas que añaden mucho a la calidad de vida de un juego. Por mucho que haya críticos que estén en contra de estos sistemas porque hmm, es que se machacan a más no poder, a mí me parece bien que tengan ese tipo hmm. de factores. Entonces, ¿cómo decirlo? Eh, se sabe que en el juego controlarás una especie de aprendiz, o se ha especulado que será un aprendiz. Eh, ¿Piensas que será un Sí. personaje totalmente nuevo? ¿O que a lo mejor meten mano de todo el universo expandido y cogen algún personaje que puedan desarrollar? No, no creo, no creo. Puede que metan algún personaje del universo expandido, pero no como el personaje principal. Yo creo que por los tiros, por cómo suena todo, ese personaje va a ser nuevo. Ya porque vaya a ser un personaje de una nueva propiedad intelectual, o sea que vaya a ser un personaje con una personalidad y tal, todo nuevo, o porque a lo mejor vas a ser capaz de hacerte tu personaje y de customizarlo, y entonces va a ser el típico avatar un poco random que no va a tener una definición como tal. Y a lo mejor te llaman por ahí el aprendiz, imagínate. Y vas por ahí con tu cara, con tu ropa, con tus armas y tal. Pueden darse los dos casos, pero creo que va a ser, pues eso, uno de los dos. No un tercero en el que sea algo ya conocido, ¿no? Pues No creo que vaya a ser ningún esta personaje. variable que has Por mi presentado parte. de poder, por decir así, modificar el aspecto o apariencia, mejor dicho, de nuestro personaje, pienso que no sería mala idea respecto al juego, porque ya hemos tenido, ¿cómo se dice?, bastantes títulos en el cual el personaje ha sido uno en concreto, pero está últimamente de moda con... Bueno, Hmm, tampoco tantos. O sea, si tú lo piensas, ya hemos tenido, pues eso, las KOTOR y luego Thor, donde podíamos hacernos a hmm, nuestro propio personaje. Pero sí que como mínimo el hecho de cambiarle, yo creo que es... O sea, hoy en día un juego sin no llama mucho. customizaciones no A lo la veo gente le posible. gusta mucho el poder darle toque a su personaje. Es algo que hoy en día vende muchísimo y más... Más que a la gente, yo creo que le gusta a los desarrolladores para luego poder decir que el juego tiene... Mira cómo le Sí. puedes cambiar las customizaciones. Yo tampoco me meto mucho en eso. La verdad, no customizo mucho mis cosas. En un RPG todavía, pero por ejemplo en los shooters no me meto tanto a Vale. eso. Bueno, vamos a tratar ya los dos últimos temas, todavía relacionados con Star Wars, y daremos por zanjada ya la entrevista. Por penúltimo tema, quería comentarte, por ejemplo, el asunto del cancelado o traspasado juego de Visceral, que, si no recuerdo mal, hace poco salió una noticia que uno de los representantes de A Vancouver daba a entender que habían cogido eh, aspectos que tenía el cancelado de Visceral, pero que estaban innovando y poniéndole su toque. Es decir, cogían algunos aspectos del antiguo título que iba a salir
y están añadiéndoselos al suyo. ¿Qué piensas respecto a esto? El que cojan ciertos aspectos. Pienso que necesitamos un juego sandbox moderno tipo GTA de Star Wars. Si es eso lo que está detrás, de puta madre. Por mí genial. O sea, tienen que acelerar la producción de los videojuegos porque Electronic Arts debería de haber hecho más juegos de Star Wars Sí. para el tiempo que lleva con la licencia. Además, hace Esa poco es la realidad. salió O sea, está haciendo juegos o sea, descontando los de móviles. O sea, está haciendo juegos con mucha calidad y demás, pero no es posible que no haya anunciado nada. Sea ningún juego nuevo de verdad. Yo pienso, 2018. en teoría, el de Jedi Fallen Order saldrá para finales del año próximo. Pero yo dudo sinceramente. Ya, pero bueno, ¿qué es eso? Que deberían haber pero sacado yo un juego para este sinceramente, año. si Incluso. este título que está haciendo ya Vancouver tiene una fecha de lanzamiento próxima, yo creo que como muy pronto hasta 2021 o 2020 no sabremos nada del mismo. Todo dependerá de cuánto tiempo pero eso ya es un tema en donde a lo mejor yo no entro tanto. Porque además, para empezar, tengo la esperanza de que renueven. Hace poco, o sea, licencia, yo no sé si lo leíste o te enteraste de esto, que Disney, al tener la propiedad de Star Wars actualmente, está muy descontenta con Electronic Arts por su... Nah, tonterías. Bueno, haters hay en todo y yo te digo una cosa. Esto es muy sencillo. Para empezar, todo esto se juega principalmente al tema de... ¿vale? El tema de Battlefront es el caballo ganador de Star Wars y es un juego que hasta como el FIFA se ha utilizado para vender consolas. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El concepto de Battlefront es Battlefield. Es un Battlefield a lo Star Wars. Los creadores de Battlefield es S.A. Claro, entonces cuando Electronic Arts se pone a trabajar en Star Wars, pues qué mejor, ¿no? Son los padres de esa idea de Battlefront realmente. O sea, si Battlefront se copió de Battlefield, ahora los que hacen Battlefield hacen Battlefront. Es la misma casa haciendo las dos familias, por decirlo de una manera. Pero sí que es verdad que, según mi parecer, se justifican de no sacar un nuevo título por traer contenido nuevo al Battlefront actual. Según a mi parecer, justifican el no traer nuevos juegos por traer nuevo contenido al Battlefront actual. Yo no creo que hayan hecho... No, en ningún momento han salido en el EA un nuevo juego, pero porque estamos haciendo contenido de esto. No. Sencillamente van a sacar nuevo contenido en Battlefield, no han dicho nada de nuevo juego para este año. No. Eso no creo que ni se lo piensen. No tienen por qué justificarse en absoluto. O sea, es algo que nos preocupa, que saquen pocos juegos, pero de cara al público no tienen que decir nada. Respecto a el Star Wars de Visceral, leñe, que no me salía. Aparte de que porque se cerró el estudio, si no se hubiese cerrado, ¿qué piensas tú que con lo que se mostró, los bocetos y demás, que nos habrían mostrado finalmente? ¿Cuál es tu idea de lo que iba a ser el proyecto final si no hubiese sido cancelado? Una media, bueno, la gente hablaba de compararlo con un Uncharted. Yo a lo mejor estaba esperando una especie de como de Assassin's Creed de Star Wars centrado en Tatooine. Imagínate lo que hicieron con la guerra de la... ¿Cómo era? Sí. Shadows of War, sí. ¿Vale? O sea, lo que hicieron con ese juego en torno al Señor de los Anillos, basándose en Assassin's Creed. Creo que iba a ser ese rollo un poco, pero con Star Wars. Creo que los tiros iban por ahí. Entonces luego ya podría haber evolucionado un poco más hacia Uncharted, un poco más hacia GTA. Yo creo que iba a haber cierta libertad y sobre todo pues bastante cuestión de movimiento y por la ciudad con bastante nivel de detalle. Como te he mencionado antes, salió hace poco la noticia esta de que estaban extrayendo algunas ideas del título que fue cancelado. ¿Qué ideas piensas que han podido ser las que han extraído? Lo del el mundo abierto es evidente porque dijeron que se iban a centrar en el mundo abierto. Mundo abierto y detalles de rollo urbano hasta el momento casi explorado.
O sea, algo de que puedas andar por la calle, de una forma o de la otra. O sea, Ese rollo. piensas que Espíritu. lo que seguramente se hayan basado es en la diversidad y en el mundo abierto, ¿no? En lo que hayan podido extraer. Yo espero que Y sí. teniendo en cuenta de que, bueno, se está hablando y es lo más seguro que acabe siendo, no hay nada confirmado, pero esperemos que así sea por mi parte al menos. ¿Qué planetas te gustaría que tuviese o cómo te gustaría, por decirlo así, que fuese el mapeado de planetas que pudieses visitar? Se sabe que hay cientos y cientos y cientos, pero ¿cuáles tendrían que estar sí o sí dentro del juego final? Es decir, Tatooine, por ejemplo, es evidente que acabará estando, pero Tatooine, sí. Coruscant, Aurelia podría darse. Es que los principales de verdad son esos, pero no sé, por que se me ocurra, pues eso, Mm. Corelia, Naboo, Luego, por por ejemplo, ejemplo, son si no planetas recuerdo mal, importantes. Bespin Corriban también. es el planeta originario de los Sith. Sí, pero eso no tiene nada que ver en la guerra. Corriban en la guerra civil galáctica tiene tanto peso. Se lo había pensado, me gusta mucho Corriban, pero no creo que en un juego sobre los bajos fondos te van a llevar por Corriban, es que no, Hombre, no pues lo veo. O sea, Corriban en la a lo antigua mejor a república, ser. pues sí. Pero en la guerra civil galáctica Mm. es un lugar Y a donde ir. al ser un mundo libre, ¿piensas que podrían hacer, por decir así, cameos o menciones a personajes de las sagas? Es decir, yo que sé, que vayas y te encuentres, no con Luke Skywalker, No, porque sería no veo muy por qué raro no. que te cruzases en su camino, pero sí que yo, por ejemplo, yo que sé, con algún personaje secundario de las películas en el que puedas interferir con él. No sé, estilo Boba Fett, por ejemplo. No veo por qué no. No veo por qué no. Sí, 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 sí. Sí, o algo como, pues eso, lo dicho, Roy Assassin's Creed, que te sacan, digamos, personajes de la historia y te los pone por ahí, pues un poco eso. Sí, sí. A ver, la posibilidad está ahí, la puerta está ahí, creo que sería bueno explotarlo. No creo que a lo mejor fueran a exprimirlo demasiado Mm. porque sería quitarle la esencia al propio juego, pero unos cameitos siempre están bien. Al fin de cuentas, es lo que hizo el poder de la fuerza y Mm. lo que hizo también Jedi Knight, Vale, si nos acordamos. pues por el momento esto sería todo. No vamos a alargar más porque si no nos quedaremos sin preguntas que hacerte en otra ocasión. Muchas gracias por ofrecernos la entrevista, por tu paciencia Un placer. y pues eso, el habernos la concedido en un principio. Eh, eh, Nada, me encanta hablar de estos ¿Te temas, así que apetecería cuando repetir o queráis. hacer una segunda parte si a la gente le gustase y demás? Os vais a haber fijado con todo esto cómo me centro en la historia, lo que me motivo con temáticas de historia. O sea, eso es una vena ahí y se me puede sacar Vale. cual pozo, vamos, yo te digo. Claro, otra cosa ya es si resulta más o menos mainstream, más o menos atractivo para el público moderno un asunto como la historia. Yo creo que sí, creo que está en muchos casos infravalorada porque a mucha gente le interesa. A la vista está, mismamente, la gente que sigue a lo mejor alguno de mis canales. Así que, Vale, pues nada, tomo nota iremos para la viendo con el tiempo. próxima de hacerte preguntas de historia. Y pues muchas gracias. Espero que les guste tanto a los seguidores de la web como a los tuyos cuando esté todo subido y listo. Y pues nos vemos en la próxima, Mayorcete. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Jihad.